Entonces, miremos cómo nos funciona esta última parte. Mm, Y nos mostraría todos los nombres de hombres o de mujer, pero que no son ambiguos, ¿no? Entonces, nombres exclusivos de hombre o de mujer, hay 2578 y ahí están Urban, Graham, Randall, Joshua, Carol, Demetrius, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, esto es esta parte del capítulo 2. Ok, que estamos mirando la lista de nombres, ¿no? Bueno, utilidad de esa lista de nombres, pues bueno, la única que se me ocurre a la mano es la que estamos explorando con un estudiante de la maestría, en el que, por ejemplo, tenemos un corpus de tweets. Bueno, sí le llamo corpus porque cada tweet finalmente es un texto, no, pues, y queremos dividir el corpus entre los textos escritos por hombres y los textos escritos por mujeres, pero en Twitter eso no se sabe. Pero lo que sí tenemos es el nombre del usuario en Twitter. Entonces, pues la idea es eh, mirar si en el nombre del usuario está incluido un nombre de hombre o un nombre de mujer, y pues eso nos daría una pista de si ese tuitero es un hombre o una mujer. Entonces, pues claro, si dice María 35, pues seguramente que un Carlos no se pone nombre de usuario María 35 y que una Andrea no se pone bueno, Andrea es mal ejemplo, porque Andrea es Andrés en italiano. Entonces, no, una Ana no se pondría un nombre de usuario Carlos.sí.tal cosa. Eso podría suceder, pero digamos que es como, en la mayoría de los casos podríamos tener como confidencia de que fue un texto escrito por hombre o por mujeres. Entonces, pues si se quiere hacer ese análisis, dividir el corpus en esas dos categorías, pues esta sería una herramienta. Básicamente lo estamos tratando de hacer en español y estamos consiguiendo una lista de nombres de hombres y de mujeres para poder clasificar esos tweets. Y bueno, el proyecto es muy interesante porque la idea es observar esos dos corpus, bueno, con un análisis que pues bueno, realmente pasa un poquito de los alcances de este curso, pero la idea es utilizar un método de redes neuronales que se llaman los word embeddings, que permite a partir de un corpus como obtener la semántica de las palabras. Entonces, pues si logramos dividir ese corpus entre hombres y mujeres, podemos identificar cuáles son aquellas palabras que significan una cosa para los hombres y otra cosa para las mujeres. Entonces, por ejemplo, mesa significa mesa para los hombres y las mujeres. Digamos, bueno, la hipótesis es esa, ¿no? Pero hay otras palabras que, por ejemplo, qué sé yo, eh, cerveza. De pronto para los hombres, cerveza es una palabra que está asociada con descanso, con recompensa, con amigos. Y de pronto para las mujeres, cerveza significa maltrato, llegada tarde, qué sé yo. Bueno, es un ejemplo muy cliché, pero la idea es que pues eso no se sabe, ¿cierto? En una cierta población como en Colombia, si logramos dividir dos corpus y hacer ese análisis, pues se podría identificar cuáles son aquellas palabras en las que hay discrepancia en el significado o en la semántica entre hombres y mujeres. Y bueno, y si eso se puede, bueno, las podemos listar y uno dice, ok, si esas podrían tener alguna utilidad lingüística para, por ejemplo, a las personas que hacen comunicados y que quieren enviar un mensaje o publicidad, por ejemplo, en lo que trabaja María Camila, quieren mandar un mensaje y el público objetivo son hombres y mujeres, pues entonces no deberían usar de esas palabras, las cuales tienen que significan una cosa para una población, para una parte de la población y otra cosa para otra parte de la población. Y, y que se deberían omitir esas palabras, pues porque yo utilizo esas palabras
y pues una cosa van a entender las mujeres y otra cosa van a entender los hombres. Bueno, la hipótesis es que existen de esas palabras, puede que no existan, ¿no? Y que el resultado sea que hombres y mujeres manejamos el lenguaje igualito. Se sospechamos que eso puede ser diferente, ¿no? Ok. Bueno, utilidad, por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo en inglés, pues digamos esta lista pues no sería de utilidad. Ok, Fue una pregunta con respecto a ese sí, caso que está exponiendo y es cuando en el caso bueno, de la investigación que están haciendo, cuando los sí. nombres de los usuarios no, digamos que no pueden ser clasificados tan fácilmente por sexo, hombre o mujer, ahí cuál sería como la solución para enfrentar digamos que esa dificultad en el proceso investigativo. Pues ignorarlo. O sea, tenemos 250 millones de tweets y pues vamos a tener una lista de nombres de hombres, una lista de mujeres y algunos le pegarán. O sea, seguramente que no vamos a poder dividir los 250 millones de tweets en estos son de hombres y estos son de mujeres. Pero por lo menos íbamos a conseguir unos buenos millones en español de hombres y unos buenos millones de mujeres. Todavía no sabemos el número que vamos a conseguir, pero yo quedaría contento con que consigamos, qué sé yo, 50 millones de tweets en los que tenemos cierta certeza de que son de hombres y unos 50 millones de que tenemos certeza de que son mujeres, pues con ese corpus ya hacemos algo. Y si el nombre del usuario no da ninguna pista, pues ni modo, no podemos ni ponerlo en un lado ni en el otro, simplemente lo ignoramos, o sea, ese no sabemos. O sea que Pues es, se haría sí, un ajuste a la muestra digamos, con la cual se estaría trabajando, pues sí, de los datos que se tienen. sí, sí, pues no hay más remedio, no hay más remedio. Pues el otro trabajo que hemos visto que hicieron, realmente estaban en asocio con Facebook y sacaron un corpus que tenía como, ¿cuántos? Como 500 millones de palabras y estaban etiquetados con el género del usuario, pero solamente si el usuario había manifestado el género en Facebook, porque también uno puede en Facebook pues, nunca decir si uno es hombre o mujer. Pero digamos que cuando la gente abre su cuenta tiene la posibilidad de decirlo. Entonces, eh, bueno, otra alternativa, bueno, no, sí, otra alternativa que tenemos, pero es una alternativa manual, aunque podría hacerse automática, pero es más difícil, que es la foto del usuario. O sea, cuando tenemos un usuario, dice, por ejemplo, Francis45, y resulta que Francis45 en el corpus ha proveído, qué sé yo, 500 tweets. Entonces, pues bueno, es un nombre, no sabemos si es de hombre o es de mujer, y pues son hartos tweets. Entonces, pues una alternativa es, pues no sé cuánto podrá aguantar el pobre estudiante haciendo eso, pero tendría que ir a abrir la página de ese tuitero y mirar la foto de perfil. Y si la foto es de mujer, entonces es mujer. También ahí puede haber error, ¿no? O sea, pueden haber muchos hombres que colocan en su foto de perfil una foto de una mujer o de su hija o algo así. Y también puede ocurrir lo contrario, ¿sí? Señoras que son mujeres, pero que colocan la foto del hijo y de pronto el hijo ya está adolescente, tiene bigote y todo, y pues no podríamos saber. Otra alternativa sería también hacer análisis de las imágenes de perfil, pero eso ya sería otra tesis, hacer esa división, que es detectar, hacer un clasificador, porque pues hay conjuntos de datos de esos, de hombres y mujeres con caras, y hacer un clasificador con redes neuronales que mire la foto y nos diga esto es un hombre, esto es una mujer, con factores como que mire si está calvo, si tiene bigote o si tiene pelo largo o si tiene los labios pintados. Entonces son características que darían una pista de que es un hombre o una mujer. Pero esa tesis está como que más complicada, bueno, no está más complicada, pero yo creo que pues para un estudiante de lingüística hacer esa clasificación pues le cuesta sangre. Entonces pues lo primero que vamos a hacer es con un enfoque en texto que va a ser usando los nombres los nombres de los usuarios. Y ustedes ya se imaginarán cómo será el ciclo for o la list comprehension para dividir los tweets, ¿cierto?
o sea, si tenemos la lista de los nombres, tendremos que verificar para cada uno, cuando estemos verificando cada identificador de usuario de Twitter, haremos la pregunta eh, para cada uno de los nombres de la lista de nombres, si está in con el operador in de Python, que si esa cadena de María está in el nombre del usuario del tuitero. Y si la cadena es María 27, pues entonces nos dará un positivo. También tendremos problemas con todos estos nombres que tienen versión masculina y femenina, pero que el uno está incluido en el otro, como cuáles, como, ay, ahora se me olvidó un así de ejemplo. Digamos, estos, a ver, dentro de los nombres de ustedes, a ver si hay alguno así. Sí, Camilo, no, Camilo y Camila no. Samuel, Samuel, no, Carol. mm, Nubia, Nubio, no. Laura, Lauro, Bueno, tampoco. en mi caso, Bueno, en fin. en mi caso sí opera, por ejemplo, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, mi nombre Alexis también es femenino. Entonces, Sí. que ahí pasa un poco lo que estaba diciendo con el caso italiano de Andrea. Ujú. En América Latina y en otras partes, Andrea es un nombre femenino, pero si tuviéramos en el corpus usuarios italianos, seguramente Andrea sería masculino, ¿no? Sí, pues van a haber errores, pero aspiramos que la mayoría se pueda hacer esa clasificación. Igual todos estos análisis de corpus son aproximados, ¿no? O sea, mm, esa categorización pues seguramente va a tener errores, pues porque, pero digamos, si escogemos 50 millones de tweets que pensamos que son de hombres y 50 millones que son de mujeres, pues tendremos que sacar una pequeña muestra y ver en cuánto nos equivocamos. Y de pronto yo aspiro que el nivel de error sea muy bajo, ¿no? O sea, algo entre el 1 o el 2%. Y que uno pueda decir, bueno, a pesar de que hay ese 1 o 2% de que el método se equivocó, pues no podemos pasar revisando los 50 millones, pero podemos trabajar con ese grado de error. Si el grado de error está muy alto, pues bueno, tocará de pronto hacerlo de las fotos de los usuarios, hacer el análisis de las fotos de perfil para tratar de reducir ese error, pero pues eso sería como complicado, pero bueno, aunque últimamente he estado viendo que lo de las redes neuronales no está tan complicado y que hacer un clasificador de esos por imagen, si uno consigue los datos, podría funcionar bastante bien. Pero bueno, eso era como pues una idea de lo que se podría hacer con esos recursos léxicos como es el de los nombres, que a veces uno lo ve y dice, pero ¿y para qué? Entonces, ok, bueno. Bueno, podemos pasar al Pronunciation Dictionary. Ay, ¿se acuerdan? El Pronunciation Dictionary, ese fue el que usamos el, ¿para el qué? Para el ejercicio que hicimos de lo de Flesh King Kite, ¿cierto? Entonces, miremos, bueno, aunque bueno, podríamos pasar un poquito más rápido sobre ese porque pues ya lo usamos, ¿no? Entonces, la idea del CMU, del Carnegie Mellon Pronunciation Dictionary, es una lista, pero son dos listas. O sea, es la palabra y enfrente tiene una lista de todos los fonemas que están incluidos en esa palabra. Bueno, yo de fonética casi no le jalo, pero, pero aquí vemos los ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, fire, entonces tiene la F, el I1 y el R0. Entonces, fire. El, También habíamos visto que con eso podíamos contar el número de sílabas, ¿no? Y la manera de contarlas era contar el número de fonemas que tenían un dígito numérico, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver. Aunque me salen las dudas, fire tiene dos sílabas en inglés. No sé, ustedes, los que son profesores de inglés, eh, fire, fire, tiene dos sílabas o una. Ah, no, oh, wait.
aquí, porque hay dos entradas para Fire. Aquí Debe ser por el inglés británico y el americano. será, pero tan raro. Ah, bueno, o simplemente debe ser que, bueno, sí, debe ser eso. Debe ser eso, o sea, sí, pues como es una lista, y entonces si la palabra fire tiene dos entradas, quiere decir que son dos pronunciaciones posibles. O sea, estaría fire con un solo golpe de voz, o fire, no, con dos golpes de voz. ¿Cómo pronuncia uno fire con Sería dos? fire y fire. Ah, ok. Entonces sí, y lo mismo, Fire, bueno, todas estas tienen más de una, ¿no? Ok, bueno, yo no había caído en cuenta que el Pronunciation Dictionary tenía doble, podía tener pronunciaciones repetidas. Ay, caray, no me había dado cuenta y el artículo este que se fue del análisis del estilo lo hicimos con ese Pronunciation Dictionary y yo nunca tuve en cuenta que podían haber doble pronunciación cuando contamos las sílabas. Entonces, bueno, igual, ahí como el caso de Alexis. Ok, aquellas palabras que tienen diferente número conteo de sílabas en el inglés americano, en el británico o en el australiano, eh, pues los casos no son muchos. Y entonces, pues el análisis se pudo hacer a pesar de que, bueno, lo ignoramos no de manera consciente, sino como error. O sea, pues igual no, no me había dado cuenta realmente. Yo pensé que en el CMU la pronunciación era única. Pero bueno, ok. Entonces, bueno, ese es otro recurso que pues ya lo usamos y pues un ejemplo de uso es contar las sílabas. Por, eh, y podría tener otros usos a nivel fonético, o sea, cuáles son las palabras que contienen este fonema. O sea, eso sería, bueno, pues se puede hacer en inglés, pero no en español. Bueno, aunque pues en español casi las letras hay casi un mapeo muy directo con los fonemas. En inglés es más difícil. Entonces, con ese recurso, pues uno podría hacer como esos análisis fonéticos o cuáles son las palabras que terminan con este sonido, que usualmente no son o estas secuencias de fonemas que usualmente no coincide con que tengan que terminen con las mismas letras necesariamente, ¿no? Entonces, ok, pues ese es otro recurso que se puede utilizar. Aquí, ¿qué ejemplo hicieron? Consiste, pa- cogen, o sea, dicen para todas las palabras y sus pronunciaciones en entries. Y bueno, las entries deben ser aquí, está definido aquí como todo el diccionario del CMUDIC. Y están preguntando si el largo de la pronunciación es igual a 3, cogen el fonema uno 2 y 3. Y si dicen si el primer fonema es la P y el fonema 3 es la T, entonces imprima la palabra. Entonces escribieron la palabra y el fonema de la mitad. Entonces, paid, pat, paid también, pero como escrito en pate, bueno, leído ahí terrible. Entonces, sí, están buscando todas las palabras, sí, miren esa búsqueda tan sofisticada, que empiecen con el fonema P, que terminan con el fonema T, o sea, el de P y el de T, y que en la mitad tienen otro fonema. Y entonces quieren analizar cuáles son el fonema que está entre los otros dos sonidos. Y aquí los están mostrando y con la palabra que tiene y con el ejemplo de la palabra. Que pues bueno, está interesante ese ejemplo también como ese recurso pues para usar a nivel fonético el diccionario de pronunciación, no solamente para el conteo de sílabas. Ok, en este otro ejemplo que están haciendo, si cogen una sílaba que empieza por un, nix, como nix, claro, nix, y entonces buscan todas las palabras cuya terminación tenga esa sílaba con esa pronunciación. Entonces la terminación Atlantics, Electronics, Avionics, Bitniks,
Y pues como ustedes ven, pues las letras no siempre son la misma terminación. A veces es con el posesivo y a veces es con la X. Pero entonces aquí es una búsqueda por fonética, ¿no? Pues bueno, ese recurso también se puede usar para esas cosas. En este otro ejemplo que están haciendo, una list comprehension, miran todas las palabras y las pronunciaciones que están en las entradas del diccionario de CMU y miran si la pronunciación del -1, o sea, del último, termina en M y la, o sea, que si el último fonema es M y que si la última letra es N. O sea, entonces están buscando todas las palabras que terminan con sonido de N, pero que se escriben con la última letra con N. Entonces, autumn, column, condemn, damn, goddamn. Entonces, ok, pues está interesante ese recurso para, para hacer esas búsquedas fonéticas en inglés, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué es esto? De, what? Eh, Están creando una función que se llama stress y recibe como entrada una pronunciación. Y una pronunciación es una lista de estas cosas, ¿cierto? Una lista de fonemas. Y dicen que si que el estrés, lo que están retornando son todos los caracteres en el fonema, o sea, un momentico, para todos los fonemas en la pronunciación, o sea, cada uno de los fonemas de la lista de fonemas de una palabra, y para todos los caracteres en la pronunciación, en el phone, que es phone, uy, o sea, para todos los fonemas es itera la variable phone, y para todos los caracteres del fonema, o sea, no de la palabra, sino del fonema, mire que si el carácter es un dígito, y si es un dígito, devuelva el carácter. Entonces, lo que está devolviendo es, ok, nos está devolviendo todo de la pronunciación, solamente los dígitos numéricos, los fonemas que tienen dígitos numéricos, y los demás los ignora. Y la pregunta es, ¿qué son esos números? 0, 1, 0, 2, 0. Por ejemplo, eh, a ver, abbreviated, que es este ejemplo, abbreviated, son 4 sílabas, no son 5, abbreviated, 5 sílabas, y como que el número lo que representa es el estrés, como la acentuación, abbreviated, o sea, el, entre más alto sea el número, mayor es el estrés. O sea que hay estrés en la palabra abbreviated, o sea, en el A, que sería el primer estrés, en la segunda sílaba, y tet en la penúltima sílaba. Bueno, pues, bueno, no sé, o sea, yo no manejo los acentos o digamos, o los estrés en las palabras largas del inglés de esta manera. Pero, pero bueno, parece que ahí está abbreviated, accumulated, abbreviating, accentuated. Sí, tienen como el mismo cantadito de estrés, todas estas palabras. Y ahora, o sea, hay mayor estrés en las palabras, sería algo así como una palabra medio aguda. Y aquí estas otras es abbreviation. Claro, abbreviation no tiene el estrés al final, sino antes. Abbreviation, abomination, abortifacient, accreditation, correcto. Bueno, entonces, sí, comentario o pregunta. No, entonces fue un micrófono abierto accidentalmente.
Bueno, ahora aquí lo combinan con Conditional Frequency Distributions. Guapale. ¿Y qué están haciendo? Mm, uf. Aquí, ok, aquí están haciendo una list comprehension, otra vez están recorriendo la palabra y sus pronunciaciones en todas las entradas del diccionario y están preguntando que si la pronunciación, el primer, si el primer elemento de la pronunciación es el fonema P y si el largo de la pronunciación es 3, o sea, que tenga 3 fonemas la palabra y que empiece por P y que, ¿qué retornan? Retornan la primera, la primera fonema y el segundo fonema y luego la palabra. Uy. Y luego utilizan el conditional freq dist para hacer, para cada palabra, o sea, o sea, como están mandando P3 y P3 son, no, P3 es un par de el primer fonema más el último fonema. Ok, entonces sí, están diciendo primer fonema y segundo fonema es la condición del conditional freq dist, o sea, a partir de una combinación de fonemas, de primero y segundo fonema, no, primero y tercer fonema, lo que es el 0 y el 2, primero y tercer fonema son como los títulos de las tablas y lo que cuentan son palabras. Entonces, con este fonema que ¿cuántas veces apareció la palabra tal? Uy, bueno, ya realmente. eh, ok, entonces, ¿cuál es el resultado? Que sí, el fonema P y el fonema ch, entonces son, eh, y luego muestran todas las palabras que tienen ese patrón, ¿no? Entonces es patch, pouch, pitch, perch, patch, y con PK, entonces, ok. Listo, entonces la consulta que hicieron fue todas las palabras que empiezan con el fonema P y que luego hay una, pues una vocal y que luego cuáles son los siguientes, el siguiente fonema y nos lista todas las palabras que cumplen esa condición. Uf, pues bueno, eso es como una búsqueda fonética y sofisticada. Ok, aquí hay más ejemplos con eso. Mm, bueno, no sé si estoy como pasando rápido por esos, pues porque pues fonética no es mi fuerte y menos en inglés. Eh, pero bueno, no sé si ustedes quieran ver que miremos en más detalles, por ejemplo, este ejemplo que nos podemos demorar media hora explicándolo. Mm, o si, pues yo sí estoy tratando de llegar más abajo a WordNet, que yo de eso sí sé, pues bueno, sí, he hecho un par de artículos con el tema de WordNet y pues es un recurso que conozco bien y que pues bueno, me parece que es como útil y ok. Mm, bueno, tratemos de mirar en este otro ejemplo que hicieron. Bueno, en lugar de llamar la variable entries, la llamaron promdict. Bueno, la venían llamando entries, que eran las entradas en ese diccionario, ahora le pusieron este otro nombre. Ahora le piden la entrada a Fire. Ya. Y aquí entonces lista mm, las diferentes pronunciaciones. Sí. Con dos sílabas y con una sílaba. Y, ok. Si la palabra no existe como block, entonces pues da este error. Mm, bueno, lo que están diciendo es que uno lo puede extender. Entonces, si yo sé, bueno, si yo conozco la fonética y soy capaz de identificar cuáles son los fonemas que están en la palabra block en inglés, pues puedo extender el CMU Dictionary simplemente agregando la entrada, ¿no? De esta manera, llamándolo así, Pronunciation Dictionary, o el nombre que le pusieron, y hacen como un indexing aquí
con la palabra que quieren adicionar, hacen el igual y le meten los fonemas manualmente. Ok, pues se puede extender el diccionario. Y lo último que hicieron aquí, tienen un texto que se llama tres palabras, Natural Language Processing. Y lo que hicieron fue convertir el texto a toda la secuencia de fonemas. ¿Cómo lo hicieron? Con un list comprehension, recorriendo cada una de las palabras del texto y luego cada uno de los fonemas del pronunciation del diccionario y devuelven los fonemas y convirtieron el texto a la lista de fonemas. Entonces, bueno, con esta lista de fonemas, pues uno podría hacer una máquina que eventualmente con los fonemas lo convierte en audio, ¿no? O si uno tiene almacenados cada fonema, tiene grabaciones con diferentes niveles de estrés, pues podría ser un sistema rudimentario de text to speech, o sea, convertir texto como Natural Language Processing en sonidos, ¿no? Bueno, eh, pues interesante. Ok. Bueno, con esta herramienta podría uno hacer en inglés un, ¿un qué? Un sistema como los de Siguiente Estación, Simón Bolívar, algo así que suena así todo robótico. Pues seguramente es con alguna herramienta de este tipo, las que suenan robótico, pero realmente pues ahora las que suenan más naturales son con los métodos basados en redes neuronales, ¿no? Mm, bueno, estamos lejos de las redes neuronales. Yo apenas estoy haciendo mis pinitos en redes neuronales con un proyecto de un estudiante. Bueno, Comparative Word List. En la sección 4.3 ya estamos que llegamos a WordNet, ya casi. Ay. Eh, bueno, pues son las 7:05. ¿Quieren que descansemos 10 minuticos? Nos vemos a las 10:15, pues por lo que ya van a estar mareados conmigo hablando tanto tiempo. ¿Les parece? Nos vemos en 10 minuticos y tomamos un poquito de aire. Profe, para estirar las piernas un poco. Bueno, listo. Entonces nos vemos en 10 minuticos a las 7:15. Bueno, Vale. vale. Sí.
Bueno, entonces vamos a retomar. Ya estamos por aquí nuevamente. Oh, bueno, en- ok, entonces vamos a continuar con la sección 4.3, que bueno, es otro recurso que está disponible en el NLTK, que bueno, es la lista de Swadesh, que bueno, que es una lista comparativa, que es una lista de 200 palabras que digamos que los lingüistas como que usan para describir lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las lenguas indígenas colombianas, pues casi o bueno, o cuando un lingüista se enfrenta frente a una lengua nueva, pues digamos que en la parte de la documentación como que lo primero es conseguir los primeros 200, eh, las primeras 200 palabras que hacen parte de la lista de Swadesh, que están ordenadas pues digamos por conceptos y que pues eso permite dar como un elemento inicial para el conocimiento de una lengua. Entonces, mire, aquí está la lista de Swadesh disponible para 1, 2, 3, 4, 5, bueno, sí, como por lo menos unos 30 lenguas, ¿no? Creo que se consigue la lista de Swadesh en el mundo para más de 2000 lenguas. Aquí vemos el ejemplo para el inglés. La primera palabra es soy yo, la segunda usted, la segunda tú, no. Mm, bueno, él, nosotros, los pronombres, digamos, son conceptos que tratan de ser como transparentes a las lenguas, como mano, cabeza, nube, agua, digamos que sean como disponibles. Sin embargo, pues la lista de Swadesh ya es un poquito antigua. Bueno, no me aguanto las ganas. Nosotros hicimos para un artículo hace algún tiempo, como en el 2017, eh, en el que queríamos utilizar una lista de Swadesh para una aplicación así como crosslingual entre varias lenguas, como de traducción. Y eh, finalmente construimos una lista de Swadesh moderna, eh, pues con la idea de que pues, la lista de Swadesh debe contener conceptos que sean transversales a las lenguas, digamos como mano, cabeza, tú, yo, arriba, abajo, eh, las partes del cuerpo, las plantas, las nubes. Y bueno, aquí como parte de eso tenemos aquí un ejemplo de una lista de 66 elementos que nosotros encontramos usando traducción automática, entre estas 5 lenguas que son más o menos transversales entre las lenguas, entonces, y que son modernos. Por ejemplo, la palabra ángel no está entre, entre los elementos de la lista de Swadesh, y bueno, hay otros que sí, pero todos estos los conseguimos haciendo análisis de Wikipedia, de corpus de Wikipedia y utilizando traducción automática entre esas 5 lenguas. Y bueno, con eso se hizo un sistema, con esa lista de Swadesh moderna, digámoslo así, un sistema que era capaz de evaluar la similitud léxica entre palabras en diferentes lenguas. Entonces, por ejemplo, decir que voleibol en inglés, eh, pues de alguna manera es una palabra cercana a la palabra pelota en español. Pues bueno, porque el voleibol se juega con una pelota. Entonces, pues bueno, esto era un challenge donde había que competir con un conjunto de datos y unas tareas. Entonces, pues nosotros aquí en este componente que está en el centro, que llamamos Language Traverse Concepts, eran algo similar a una lista de Swadesh. Entonces, bueno, ok, la lista de Swadesh está disponible aquí en el Natural Language Toolkit para algunas lenguas más o menos con esta codificación de 2 dígitos de las lenguas, que es el código ISO de lenguas. Entonces aquí está el ES para el español, FR para el francés, IT para el italiano,
Ro para el rumano, o tal vez Ru, bueno, no sé, ya me metí en donde no sé, o PT para el portugués, en fin. Ok, pues bueno, no sé si detallar tanto eso, o sea, son listas de 200 palabras que en cada una de las lenguas, o sea, si aquí yo consulto Swedish Words en inglés, pues me da las 200 en inglés. Y si bueno, hagamos un ejemplito así, pero súper cortico, digamos, pero en la consola. Voy a dar Python, entonces voy a importar Swedish. Ok, y por ejemplo, preguntamos con Swadesh. Bueno, Swadesh es el apellido del lingüista que se inventó esto por primera vez, o hizo ese método de estudio para lenguas, .words, aunque pues es un poco rudimentario, o sea, 200 palabras para identificar el portugués, pues es muy poquito, ¿no? Pero para una lengua que no se conoce, pues una lengua de origen, pues es una primera aproximación, ¿no? Y por lo menos el segundo lingüista que venga ya tiene 200 palabras, ¿no? Y ya estamos de acuerdo en qué palabras son qué palabras. Entonces, por ejemplo, eh, en inglés, aquí. Ahí está la lista de suaves en inglés. Y si yo tomo un elemento, digamos, indexo del 50, es árbol. Ok, entonces si no la pido en inglés sino en español, pues es árbol. Y si la pido en italiano, no sé cómo se dice árbol en italiano, albero. Ok, y en francés, yo se supone que lo sabía. Arbre. Ok, ok, pues eso es. En rumán, en ru, ¿es rumano o es ruso? Es ruso. Y en ro es romano. Árbore, copac. Ok, listo. Pues digamos que eso, por ejemplo, la lista de Swadesh puede ser útil para identificar de manera automática un texto en particular en qué letra está, en qué lengua está. Sí, o sea, si ok, por ejemplo, lo podemos hacer con la intersección. Si yo cojo eh, las palabras de Brown, entonces digamos, W va a ser las palabras de Brown. Bueno, mejor dicho, hagamos un import del NLTK y decimos que las palabras de Brown sería igual a nltk.corpus.brown .words y convertido a conjunto. ¿Para qué? Para conjunto, pues para que podamos hacer una comparación con intersección, por ejemplo, con las palabras de la lista de Swadesh. Entonces, listo, ahí tengo en W las palabras en un conjunto del corpus de Brown. Y si yo voy a coger, digamos, Swadesh es SWN en inglés, podría ser el conjunto de las palabras de Swadesh.words. Ay, sí, María Camila estuvo en el curso donde hicimos lo de la lista de Swadesh, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Tú podrías, si te acuerdas de todo ese rollo que hicimos un montón de traducciones entre todas esas 5 lenguas para conseguir esos 66 términos que eran los que no variaban en sus traducciones, haciendo traducción en un sentido y luego devolviéndose. Sí, que era con Google Translate, creo, que teníamos una lista y era traducir a ciertas lenguas y devolverse y estar seguro que era con la misma, no que se devolvían. necesariamente la misma palabra, pero al menos el mismo sentido. Sí, o no, pues era la misma palabra porque pues no sabíamos, solo podíamos observar palabras. Sí, Y sí, total. hicimos toda esa vuelta y con eso logramos hacer ese sistema que era capaz de evaluar la similitud semántica entre palabras en diferentes lenguas.
y que bueno, no fue tan mal, creo que quedamos de terceros como entre 8 o algo así, o sea, no fue tan mal. Y que además fuimos de los únicos equipos que dimos respuestas a todos los pares de lenguas con el método que usamos. Y bueno, propusimos una pequeña actualización de la lista de SWADES, por lo menos, o sea, si uno se pregunta cuáles son, no sé SWADES de dónde sacó los conceptos, los sacó de la manga, o sea, se les ocurrió de su experiencia de ir allá a visitar comunidades aborígenes y de no saber cómo comunicarse, terminó desarrollando la lista de SWADES. Pero a nivel moderno, si uno quisiera como tener como una base de palabras que son o de conceptos que son transversales a todas las culturas, pues ya hay, pues la cultura ahora es mucho más moderna y las palabras de Suárez son como de la naturaleza, del cuerpo y de esas cosas, ¿no? Y pues ahora, por ejemplo, teléfono, seguramente que tendría que ser una palabra de la lista de Suárez, pero pues en esa época no habría teléfono, supongo con Suárez si es de inicios del siglo pasado. Bueno, en fin, estábamos sacando las palabras, haciendo un conjunto con las palabras en inglés de la lista de Suárez. Y hagámoslo para italiano, italiano, y hagámoslo para eh, portugués. Entonces, pete. Entonces, si yo tengo, eh, bueno, eso se podría hacer también hasta con las stop words. Si yo miro cuánto es el tamaño de el, las palabras del Brown Corpus y con intersection con la lista de Suárez en italiano, me va a dar un número. Sí, aquí está. Hay 19 palabras en esa intersección. Y si lo miro con portugués, hay 11. Y si lo miro con inglés, 197. Conclusión, el texto de Brown, el Brown Corpus está en inglés, ¿cierto? Y podríamos, con este mismo método, si el texto hubiera estado en italiano, hubiera estado en portugués, es el número que hubiera dado el máximo, pues nos habría identificado de manera automática en qué lengua está el, el, un texto en particular, ¿cierto? Pues ahora en este mundo tan globalizado y pues que uno en internet, pues la detección automática de un idioma, pues no es una tarea difícil, pero con un recurso así como la lista de Swadesh en varias lenguas o con las listas de las stop words en varias lenguas, pues uno fácilmente puede determinar de manera automática en qué lengua está un cierto texto sin conocer nada de la lengua, ¿no? Hacerlo de manera automática. Ok. Ok. Ay, bueno, este shoebox en tu box lexicon me lo voy a saltar. Aunque realmente hasta yo mismo lo tengo muy claro y es el último obstáculo para llegar a WordNet. Y por fin llegamos. Entonces ya me lo salté, ya estoy en el 5. Y creo que con el 5 acabamos el capítulo porque el 6 ya es un summary y el 7 es lo de lecturas adicionales y ejercicios. Entonces, para WordNet. Ok, bueno, WordNet. Ok, ¿qué tiempo tenemos? Tenemos media horita para WordNet. Bueno, eso significa que tenemos media horita para WordNet para terminar el capítulo. Y estaríamos ya a los ejercicios. Y pues bueno, este capítulo estuvo largo. Creo que nos gastamos como 6 sesiones sacando este capítulo. Y pues bueno, ya es hora de que todo ese conocimiento acumulado, que yo creo que ya fue tanto que, 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 que pues la única manera de reforzarlo es haciendo los ejercicios. Entonces, pues yo aspiro que la siguiente sesión deje de ser el monólogo que está haciendo, por ejemplo, esta sesión y podamos hacer los ejercicios. Y en los ejercicios pues ya ustedes pues son los que interactúan y pues ya se enfrentan a ver, bueno, si todo este rollo que contó Sergio en esas 6 sesiones, realmente a qué nivel, cuando uno ya está solo frente al ejercicio, que tan bien me defiendo. Pues bueno, entonces, pues vimos que en el capítulo 1 pues no nos fue tan mal. Realmente, aunque no fue tan largo ese capítulo ni era tan difícil, este pues ya es más complicadito y pues bueno, yo quedaría satisfecho
capítulo 1 bien adquirido y capítulo 2 bien adquirido, pues yo creo que pues da los elementos eh, o para poder continuar en un futuro curso a partir de pues ya más adelante, o tercer capítulo, o digamos ya ser más libre en los temas que se van a tratar, y o de pronto para que ustedes, si ya sienten que pues, tuvieron el arranque, el primero y el segundo capítulo, pues bueno, el libro del Natural Language Toolkit está ahí disponible con sus ejercicios, y pues ustedes pues, ya tuvieron una introducción, pues uno podría ya arriesgarse a decir, ok, yo voy por mí mismo a ir a abordar tercer, cuarto capítulo, o los capítulos que sean de interés para cada uno, ¿no? Ok, bueno, miremos de WordNet, que es un recurso que es bien, bien interesante y que, bueno, es un recurso un poquito viejo, pero la noticia es que, o sea, un poquito viejo es que esto fue producido en los años 90 en la Universidad de Princeton, eh, y ha habido tres versiones y una actualización de la última versión, que es la versión 3.1, que es la que está disponible ahí en el Natural Language Toolkit, que fue producida más o menos después del año 2000. Y bueno, y no ha habido más actualizaciones hasta realmente hasta esta semana, que me llegó una notificación, venga a ver si se los puedo publicar aquí. eh, WordNet, el recomendador de artículos de Google Scholar, la English WordNet, a new open source WordNet for English. O sea, apareció una nueva WordNet. O sea, WordNet es como, pues ustedes están viendo como por ejemplo el Brown Corpus. Pues sí, lo hicieron en los años 60 y es una versión de los años 60, y los años 60 ya están más lejísimos, hace 60 años. Pues qué tan representativo del inglés actual es, pues no mucho, ¿cierto? Pues del inglés de hace 60 años. Y a Warner ya le estaban empezando a pasar los años, ¿no? Ya iba a cumplir como 30 años. Entonces, pues en un mundo donde tenemos internet y donde hay posibilidades colaborativas, entonces retomaron WordNet y ahora como un recurso abierto. Y entonces publicaron una nueva versión de WordNet en la que está disponible en GitHub, y pues se proponen actualizaciones. Los usuarios encuentran errores o extensiones a WordNet, y entonces se mantiene actualizado. Entonces ahora WordNet volvió a la vida. Entonces, bueno, no ha llegado al Natural Language Toolkit esta nueva versión, pero, pero bueno, el primer camino es conocer la versión antigua. Ok, entonces, bueno, ¿qué es WordNet? WordNet es un diccionario cuya intención es que sea entendible por computadoras. O que mejor dicho, o que se pueda utilizar, eh, de manera automática, con un recurso como el Natural Language Toolkit. Entonces, lo primero es que el WordNet está, los diccionarios clásicos, o sea, los que nosotros conocemos, están ordenados por palabras, ¿cierto? El, el, o por lemas, como el ejemplo que vimos al principio de la clase. Y son los diccionarios que todos conocemos. Está la palabra y está su significado. Y luego la siguiente palabra en el orden alfabético que tengan disponible en lo que iban a explicar, o en el vocabulario que iban a manejar, y colocan su significado. Entonces, su significado o su glosa, ¿no? O sea, que es como la descripción en palabras del sentido de la palabra. Entonces, en WordNet realmente las palabras están agrupadas por una cosa que ellos llaman synset. O sea, todos los sinónimos están agrupados como en una sola entidad que la llaman un synset. Entonces, bueno, aquí empezaron con un ejemplo que no es muy bueno, que es, por ejemplo, motor car. Bueno, y además como que pues, no se ve como tan claro. Digamos, un synset es algo así como el conjunto de palabras que están asociadas a un mismo concepto. Entonces, por ejemplo, niño, muchacho, jovencito, esas tres palabras están asociadas como al mismo concepto, ¿cierto? Entonces, la idea es que
existe el synset como una entidad, y adentro del synset están los lemas, que son los que tienen ese significado. Ok, ¿por qué hicieron eso? Porque la idea también es que si nosotros nos imaginamos el concepto, digamos que en lugar de ponerle una palabra, le ponemos una imagen, digamos una imagen de un niño digamos, de 8 años. Entonces, ese es el synset, y las palabras que lo lexicalizan, o sea, que lo convierten realmente en palabras, pues son niño, muchacho o todos los sinónimos que nosotros podamos encontrar, que realmente representan que convierten en una palabra ese concepto. La idea también es que los synsets están, digamos, colocados en una jerarquía en WordNet, donde, por ejemplo, que están asociados con unas relaciones, digamos, de lo más general a lo más específico. Entonces, por ejemplo, ese synset que estábamos pensando, etiquetado con la imagen de un niño de 8 años, digamos, un niño es una especie de especialización de una persona, ¿cierto? Porque pues el niño es persona, pero las personas, pues también las niñas son personas, y también no solo los jóvenes son personas, sino también los adultos son personas. Entonces, como un hiperónimo es el término lingüístico que, se asociaría al concepto muchacho o niño, sería eh, el concepto persona. Y persona puede tener otra generalización, que digamos puede ser un ser viviente, y los seres vivientes pueden ser personas, pueden ser animales. Los seres vivientes también pueden ser animales, o pueden ser plantas, o pueden ser hongos, ¿sí? Y bueno, y uno puede armar una jerarquía, digamos, prácticamente para cualquier sustantivo, o básicamente para cualquier grupo de sustantivos agrupados en un synset. Entonces, ok, la idea es que las palabras se agrupan en grupos de sinónimos, y que hay relaciones de esos grupos de sinónimos entre ellas, como relaciones de hiperonimia, que es lo que es más general, y la relación inversa, o sea, entonces, ¿cuál es la relación que hay entre persona y muchacho? Pues es es un hipónimo, no el hiperónimo, o sea, no el más general, sino el más específico. Pero bueno, el, también hay otras con nombres más raros, como, bueno, mejor dicho, las vamos a ver ahorita. Ok, entonces, bueno, lo primero es importar WordNet. Entonces, yo creo que podemos usar la consola mejor. Aquí, ok, aquí en la consola de Python. Entonces la línea de importación la voy a poner aquí, control V, control insert, puedo copiar un momento, copiar, vuelvo al tablero, ahí está. Ok, ya importamos WordNet desde nltk.corpus import WordNet as wn. Bueno, la idea de as wn es para que sea más breve la manera de usarlo. O sea, para referirse a WordNet, entonces solo lo llamo como wn. Bueno, y la manera de llamar un synset, pues bueno, es ese ejemplo que está ahí. Pongamos aquí synsets. Lo que estoy preguntando es en qué synsets, o sea, en qué conjuntos de sinónimos está la palabra, digamos, bueno, no pongamos motorcar, voy a poner boy en inglés. Y miren en los synsets que aparecen. Aparece el primer synset, es con, bueno, tiene un nombre código, como, digamos, male child, o como en otro synset que es boy, en otro synset que es son, o en otro synset que es boy también. Y hay una convención también, que después del nombre del synset, por ejemplo, en el primero que dice male child, está n, donde dice que es noun,
El segundo synset también es un noun. Bueno, todos son noun. Cuando es, miremos synset, por ejemplo, de run, tenemos bastantes synsets. Y algunos son nouns y otros son verbos, ¿no? Con B chiquita. Ok. Entonces, digamos, exploremos, por ejemplo, el primer synset de boy. Bueno, voy a poner unos entes aquí para bajar y voy a explorar el primer synset de boy. ¿Cómo? Pues con un indexing, o sea, el sub 0. O sea, es el male child. Ok. Ahora, si yo quiero ver cuáles son las palabras que lexicalizan ese synset, pues le pongo a boy sub 0, que es el primer synset, le pongo, le mando el mensaje, lema names, no es lemas, bueno, creo que es lemas. Bueno, esto debe ser un error. Sí, mira, ahí están los lemas, entonces ¿qué es lema names? Ah, ya. La diferencia entre lemas y lema names es que me pone, mejor dicho, las palabras ya claramente, en lugar de esa como codificación que tiene de los lemas arriba. Ok, entonces el primer synset se compone de male child y boy. Entonces uno debe como imaginarse cuál es el concepto que lexicalizan esas dos palabras. Y ahora del primer synset, el segundo synset donde está el lema boy es son boy. Ok, entonces ese es otro concepto, ¿cierto? Que no es el de un niño varón, sino me estoy refiriendo a mi hijo, ¿cierto? Y en el 2, bueno, el 1 me lo salté. Voy con un solo lema. Bueno, está un poco raro. El tercero también con un solo lema. El cuarto ya no había más. Sí, es que no eran más, eran solo 4. Entonces 0, 1, 2, 3, sí, entonces el sub 4 ya no existe. Bueno, otra manera de verlos es con el siguiente mensaje que está aquí en el libro, que es el definition. Entonces el primer synset de boy, le vamos a pedir la definición, punto definition. Ok, una persona joven, varón. La definición del otro synset: a friendly informal reference to a grown man. Hey boy. Ok. El otro sentido que puede tener la definición del tercero, un término como ofensivo para referirse a una persona negra. Ok. Y el cuarto, cuarto ya no tenemos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, con esa idea tenemos los synsets y tenemos sus definiciones. Un synset tiene una definición, que es el que explica el concepto, y un synset tiene muchas palabras, que es como se podría, muchas palabras que son sinónimas que corresponderían a la misma definición. Entonces, pues digamos que es como una manera, digamos, compacta de expresar el diccionario, porque por ejemplo, si uno en un diccionario de español tiene la palabra automóvil y tiene automóvil, entonces es la definición de un carro, entonces vehículo a motor que sirve para transportar personas, o a motor de gasolina que sirve para transportar personas. Esa misma definición uno la debería encontrar, por ejemplo, en la palabra carro, en una de los sentidos de la palabra carro, ¿cierto? Debería decir vehículo a motor para transportar personas, pero muchas veces uno encuentra que las dos definiciones no son idénticas.
cuando se estaba mirando la definición de automóvil o la definición de carro, cuando deberían ser idénticas. Y entonces pues esa idea de agrupar, poner una definición por un concepto y a ese concepto ponerle la definición y en el concepto meter una bolsa de palabras donde son todas las palabras que significan lo mismo. Entonces pues digamos que es un sistema pues más práctico para usar en computación y bueno, y que eso debería ser también usado en los diccionarios de, para personas. O sea, cuando dice automóvil, pues pues es un poco más aburrido, pero en la entrada de automóvil deberían pues no poner la definición o poner exactamente la misma definición que ponen en carro. O decir, vaya, mire la definición de carro. Bueno, pero bueno, ok. El WordNet tiene 117.000 synsets, o sea, como conceptos, y lexicalizados con 155.000 palabras. O sea, que hay muchos conceptos que solo se identifican con una palabra. Y que digamos que en este caso, como las 40.000 palabras adicionales que hay versus el número de sinónimos, son palabras que están dos o más palabras metidas en un synsect, ¿no? Ok. Bueno, pero ¿qué puede uno hacer entonces con ese recurso? Aparte, pues bueno, de explorarlo manualmente, realmente esta no es la mejor herramienta para explorar WordNet con Python. Hay una herramienta que es pues, la página web de WordNet, donde uno puede WordNet, aquí está a Lexical Database for English, y aquí usar WordNet Online. Entonces, si yo busco la palabra boy, me debes mostrar los cuatro. Estamos viendo casi el mismo, aquí lo estamos viendo como un diccionario común y corriente. Yo busco la palabra boy, me dice, mira, esto tiene un sentido que es un male child y bla 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 bla, que está la definición. Es una referencia para un hombre adulto, o, o también hace referencia al, a un hijo, ¿no? Aunque mire, por ejemplo, aquí no salió. En Python tenemos, si miramos los synsets de boy, tenemos 1, 2, 3, 4, y los synsets de boy en la interfase de WordNet solo nos están saliendo 3. Bueno, yo esperaba que salieran exactamente los mismos, pero si aquí miramos lo que teníamos, la definición del synset 0 es a Joe Food Male Person, es exactamente la que tenemos acá, a Junk Food Male Person. Y si miramos la definición del segundo synset, a friendly informal reference to a grown man, a friendly informal reference to a grown man. Ok, y miren lo que tenemos también aquí, ejemplos del uso de la palabra. Entonces los ejemplos, ¿cómo se acceden los ejemplos desde Python? Entonces, ahí está el capítulo. Este es aquí. Examples. Tenemos acá epónimos, hiperónimos, lexical relations. ¿Dónde está examples? Example. Bueno, creo que uno puede buscar aquí en LTK, WordNet, y hay una página que explica la interfaz a WordNet más completa que en el libro. Y aquí sí creo que podemos buscar examples. Ok, sí, es con el método examples. Entonces, si cogemos el primer synset y le pedimos examples,
son los mismos ejemplos que están aquí en esto. The baby was a boy. The baby was a boy. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos acceso a un diccionario, a sus definiciones, o a sus definiciones o glosas, y tenemos acceso a sus ejemplos para las palabras del inglés. Y además, tenemos acceso a ¿dónde está esto? Aquí, a WordNet. A la jerarquía. Aquí, pues bueno, daban el ejemplo, pues digamos con los carros. Aquí, miremos, o sea, un artefacto, una especialización de un artefacto puede ser un vehículo a motor. Especializaciones de vehículo a motor, está motorcar, está go-kart, está el camión. Bueno, pueden haber más, el bus, la motocicleta. En un motorcar, el hatchback, el compact, el gasser, bueno, el hatchback son estos carritos que son así, bueno, en español lo entendemos también, el auto compacto, el gasser, que no sé qué será. Pero bueno, la idea es que pues es un diccionario, pues uno no, y si no es la lengua de uno, pues seguramente pues uno no conoce muchas cosas de la lengua. Pero lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, si miremos, estoy en Boy, y aquí este es el acceso, venga, que podemos mirar aquí, example sentences, cómo accede uno al, voy a decirle que muestre todo, y change. Ok, entonces el primer synset de Boy ahora sí está identificado con una codificación numérica, con un código. Y aquí podemos ver en S, creo que en S, o sea, yo lo que quiero ir es al hiperónimo, o sea, cuál es de este synset, que es el primer synset donde aparece la palabra Boy, cuál es el concepto superior. Vean, direct hyponym. Ok. Listo, sí, aquí lo que nos hizo fue abrirnos lo de ahí. Entonces, el direct hyponym sería el concepto más general siguiente después de boy. Miremos cuál es. El direct hyponym fue persona, o altar boy, o bad boy. No, espere, que esto no se está viendo como muy bien. Voy a ampliarlo un poquito hacia este lado. Ok. Of full hypernym. No, perdón. Es que sería como para que se cierre esto. Ok, se cerró. El hypernym. El hyponym son especializaciones y el hyper es el más general. Entonces, más general es, digamos, un male o un male person. Y claro, y el boy era un male child. Es más general el male person. Y si yo me voy por male person y le busco cuál es su hypernym de male person, es persona, ¿cierto? Porque hay female person y male person. Y el direct hyponym de persona, estoy subiendo en la jerarquía, es un organismo, ok, o un casual agent. Y si me voy al organismo, ¿qué es más general que un organismo? Me tengo que ir al direct hypernym. Direct hypernym, aquí está. Direct hypernym es una cosa viviente. Y la cosa viviente, ¿cuál es su hypernym? Direct hypernym, un todo o una unidad. O sea, ya estamos hablando casi de términos super abstractos, ¿no?
una unidad. Ahora miremos cuál es su hypernym de una unidad. Una unidad es una cantidad definida. Ay, bueno, pero ya ustedes entendieron la idea. Esta jerarquía uno puede accederla a través de Python allá con la interfase de WordNet. Entonces, a ver, miremos los... ¿Dónde está? Aquí está el capítulo. Ok. Entonces, uno puede preguntar los hipónimos o los hiperónimos de un synset en particular. Entonces, si hyponyms, si a boy, el primero lo que hago, en lugar de pedirle los ejemplos o pedirle la definición o pedirle los lemas, le puedo pedir cuáles son sus hypernyms. Hypernym. Estoy subiendo en la jerarquía de lo más general. Entonces, un macho es un hiperónimo de boy, que es un child male. Y si voy hacia abajo, los hipónimos, los hyponyms, ok, tengo un ball boy, un altar boy. Entonces un altar boy es un monaguillo, un ball boy es el que alcanza las pelotas en el tenis, un bad boy, qué sé yo, será el que alcanza el que batea, farm boy, un muchacho de granja, sí, ya son, es school boy, un scout. Ok, entonces, bueno, ¿y de qué sirve esa jerarquía? Pues esa jerarquía sirve para, por ejemplo, chequear similitud. Entonces, pasemos aquí a similitud semántica. Entonces, bueno, aquí no, si uno quisiera, bueno, mejor dicho, me voy a pasar a la WordNet Interface y mirar similitud, los ejemplos de similitud. Similitud. Ok, por ejemplo, la similitud entre el concepto perro y gato. Entonces, copiemos aquí los ejemplos. Donde tengo el synset del concepto perro y tengo el synset del concepto gato. Control insert y control V. Okay. Ahí no copió el de gato. Copiar. Me pega, ¿no? Me va a tocar escribirlo. Profe Sergio, se escucha un poquito bajito, como si estuviera lejos. Ah, caray. No te escucho. Bueno, pues voy a tratar de hablar un poquito más duro entonces. Bueno, que ya pues, bueno, hasta se nos acabó el tiempo. Hagamos el ejemplo de la similitud en WordNet. Y, bueno, tenemos dos conceptos, el concepto dog y el concepto gato. Y bueno, y que ahora quisiera un concepto que estuviera alejado, digamos cucumber, pepino, que pues no es nada parecido ni a un gato ni a un perro. Entonces, ¿cómo saco los synsets de cucumber? Entonces, muéstrame los synsets en los que ocurre la palabra cucumber. Cucumber. Entonces, bueno, voy a usar ese primero que está ahí. Entonces voy a decir que cucumber es igual a ahí, bueno, lo voy a sacar así, con wordnet.synsets de cucumber el primer synset. Ok, entonces tengo dog, un synset, tengo cat y todas las maneras como se diga dog, ¿no? O sea, digamos, si uno a dog le dice dog.lemanames,
names, con doble M, lemma names, es todas las maneras como se puede decir dog. Bueno, me parece un poco raro, ¿no? Dog, perro doméstico y canis familiaris. Bueno, seguramente hay otras maneras de decirle a los perros perro, galgo, hound, bueno, en fin. Pero bueno, miremos ahora la similitud. Si uno quiere ver, bueno, hay varias similitudes disponibles en WordNet. Digamos que tenemos disponible esta, la Path Similarity, que está viendo como cuántas conexiones hay en ese árbol de jerarquías desde perro hasta gato. Y nos da como un número como normalizado en términos de similitud. Entonces uno puede preguntar dog similarity cat. Dog.similarity cat. ¿Qué pasó? Ah, path similarity. Path similarity. No sirvió. Dog.path similarity cat. Creo que falta una. Creo que falta. Ah, sí, similarity. Ok, gracias. 0,2. Ok, la similitud entre perro y gato. Y ahora la similitud entre perro y cucumber. Pues debería ser más baja, ¿cierto? 0,1. Ok. Y la similitud entre gato, cat y cucumber. Todavía más pequeña. O sea, se parece más un perro a un pepino que un gato a un pepino. Pero bueno, la idea es que con esta herramienta, básicamente uno puede tener la similitud, una evaluación cuantitativa de la similitud semántica entre pares de palabras, entre cualquier par de palabras del inglés. Entonces, uno podría comparar dos textos y ver cuánto es el promedio de la similitud semántica entre las palabras que se están utilizando. Entonces, pues eso significaría que uno puede comparar dos textos y saber si más o menos hablan de lo mismo. Entonces, que bueno, eso ya es algo más avanzado que simplemente contar palabritas en un corpus, ¿no? Entonces, uno podría, algo así, por ejemplo, puede estar utilizando Google cuando uno hace una consulta y con unas palabras clave y recibe respuestas eh, eh, o resultados con palabras similares a lo que uno preguntó, no con palabras, no siempre con las palabras exactas que uno preguntó, que pues eso es algo muy útil, ¿cierto? O sea, si uno hace una pregunta y digamos a un sistema de recuperación de documentos y le revuelve solamente las palabras exactas los documentos o los párrafos o las oraciones exactas que contienen las palabras que uno preguntó, pues de pronto no consigue las más relevantes, ¿cierto? No solo las exactas, sino las que tienen una alta similitud semántica con lo que uno preguntó. Entonces, pues el WordNet es una herramienta, pues, digamos, bastante completa que tiene este tipo de herramientas que usando esa jerarquía es posible pues, determinar esas similitudes entre palabras. Entonces, bueno, vimos que se puede consultar los significados, se pueden consultar los sentidos, las palabras que son sinónimos, el, el, las palabras más generales, las palabras más específicas y que podemos comparar palabras y determinar cuantitativamente la similitud entre ellas. Bueno, y pues bueno, y con eso más o menos termina el capítulo número 2 del libro. Y pues bueno, espero que nos podamos topar con ejercicios que incluyan WordNet o de pronto pues yo pueda sugerirles ejemplos con WordNet con los ejercicios que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, bueno, no les digo que preparemos los ejercicios pues para que más bien que estemos como preparados psicológicamente para abordarlos. Son 28 ejercicios. Yo creo que pues en las 3 horas lograremos hacer por lo menos unos 20 y pues todos con voluntarios. Entonces pues la idea es que pues ustedes los traten de desarrollar en la clase, podamos observar a nuestros compañeros desarrollándolo y pues yo estoy ahí para asistirlos. Listo, entonces pues muchas gracias por la asistencia a todos
Y llegó Samuel, que no había llegado. Bienvenido Samuel, pero ya chao, que nos estamos despidiendo. Y quien más, Gemma Carolina también ya había marcado la asistencia, Ana María, Valeria, bueno, todos, Valeria estuvo desde el principio, lo mismo que Gemma Carolina, bueno, listo. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en la próxima clase para desarrollar los ejercicios. La próxima clase cae el 1 de diciembre, sí, 1 de diciembre, que es martes. Ok, entonces, bueno, nos vemos y para desarrollar los ejercicios y tener una sesión bien práctica para, bueno, pues ya empezar a rematar este curso. Ok, listo. Entonces, bueno, buenas noches a todos y nos vemos en 8 días. Gracias, hasta luego. Feliz noche. Profe, Gracias, profesor. Feliz noche. profe, una Bueno, consulta desde que nos vayamos, ¿ese primero se sí. finaliza el curso o cómo funcionaría el cierre de la clase? ¿Me repites la pregunta? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué cerraría el curso? Si el próximo martes primero se finalizaría la clase, el curso. Pues bueno, teníamos planeado, bueno, se supone que el curso se compone de 13 sesiones. Hoy estamos haciendo la 14, en la siguiente sería la 15 y, y pues perdimos una que fue la donde yo estuve enfermo. Pues podríamos hacer una adicional, pues, pero ya digamos que son voluntarias. O sea, los que ya tuvieron más de 10 asistencias, pues ya prácticamente aprobaron el curso. Y que, pues bueno, que aquí fácilmente se ve, Laura Camila tuvo más de 10 asistencias, Cielo, Alexis, Gemma Carolina, Dani, Laura Camila, Ana María, Camilo y Valeria. Bueno, y Samuel, ¿cómo va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoy apareció Samuel. Entonces tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, bueno, con que vaya a la siguiente, pues ya tiene prácticamente 9. Y Gloria Carolina sí nos abandonó desde el 20 de octubre y Novia Cristina nos abandonó desde el 13 de No, octubre. no, yo no los he abandonado. No, sí, entonces yo no dije María Camila. Sí, tú estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, si tú ya tienes también la asistencia completa. Pues sí, o sea, en el siguiente curso, la siguiente clase, pues podríamos decidir si ya rematamos con eso o si pues si sentimos que nos quedaron ejercicios y que queremos desarrollarlos, pues planeamos una sesión más. Se supone que son solo 13, pero yo siempre ofrezco como 16 como porque pues es que el tema siempre es largo y pues abordar esto no es tan fácil. Entonces, pues 13 clases me parece tan poquito. Igual 16 también me parece poquito, pero bueno, pues es como para que quedemos un poquito mejor. Entonces, pues en la siguiente clase decidimos si vamos con una más o no, pero digamos eso ya no les afectaría en cuanto a la aprobación del curso, que ya prácticamente pues yo como les prometí, pues eso depende de la asistencia y pues ustedes todos han estado asistiendo y pues esa es la aprobación, ¿no? Ok, Listo, profe, muchas gracias por la respuesta. Entonces nos vemos el otro martes. ok, sí señor. Bueno, Bueno, feliz noche. que feliz noche, que descansen. Chao, chao. Chicos, muchas gracias. ¿Qué será?